Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel, y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Hermano, viendo aquí esta preciosa palabra en Levítico capítulo 16, podemos notar en la lectura que habla sobre dos machos cabríos, ¿no? Habla sobre dos animales perfectos, dos machos cabríos, el cual Aarón, sumo sacerdote, en aquella época echa una suerte, ¿sí? Como les digo, echa una moneda a la suerte, por decirlo así, ¿no? Meditando la palabra de esa forma, para presentar uno delante de Jehová y el otro para Azazel. Levítico capítulo 16 ya es muy bueno, es muy hermoso ese capítulo, porque Levítico capítulo 16 representa a nuestro Señor Jesucristo. Habla sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Si podemos ver que Levítico capítulo 16 habla sobre la expiación del pecado. Anualmente, en aquella época, en los antiguos, el cual todo el pueblo israelí del tabernáculo de reunión llegaba, ponía sus campamentos, llegaba, y el sumo sacerdote agarraba dos machos cabríos y echaba suerte, uno para Jehová y otro para Azazel, el cual el que se presentaba delante de Jehová, que hacía el sumo sacerdote, le imponía las dos manos al macho cabrío, ¿sí? Y cuando le estaba imponiendo las manos al macho cabrío, eso quiere decir que estaba traspasando el pecado del pueblo en aquella época, en los antiguos. Después de haberle impuesto la mano, ¿qué hacía? Agarraban y sacrificaban al macho cabrío. Y el sumo sacerdote entraba él solamente al lugar santísimo detrás del velo y rociaba con sus dedos la sangre de aquel sacrificio en el arca del testimonio, en el propiciatorio, ¿sí? 7 veces, hermano, eso significa para que Dios pudiera recibir la ofrenda que se hacía, el que hacía el pueblo para quitar el pecado de un año nada más, hermano. Ese era el ritual terrenal que se hacía en aquella época, antes que llegara nuestro Señor Jesucristo, para expiación del pecado. Pero, hermano, también habla que quedó un macho cabrío. Como podemos ver, habían dos machos cabríos. Uno se sacrificaba en el tabernáculo de reunión, ¿sí? Y el otro se presentaba vivo. El sumo sacerdote lo presentaba vivo delante de Dios. Aquel sumo sacerdote en aquel entonces le confesaba los pecados al macho cabrío, imponiéndole las manos nuevamente, ¿sí? Para así traspasarle el pecado, para luego llevar ese macho cabrío a una tierra inhabitada. Una tierra inhabitada, eso significa al desierto, hermano, ¿sí? Pero él salía del tabernáculo de reunión, ¿sí? Lo llevaba a un hombre destinado por el sumo sacerdote y lo llevaba hacia el desierto. Ahí va mi pecado, ahí va Azazel, ¿sí? Por eso que también habla de Azazel. Azazel es ese macho cabrío que se llevaba al desierto, pero ya cargando el pecado del... Ahí va Azazel, ahí va mi pecado. Cuando se iba alejando el macho cabrío, cuando se iba alejando Azazel,
decía el pueblo israelita, ahí va mi pecado, ahí va mi pecado, ahí va Azazel, ahí va mi pecado, hasta que no veían al macho cabrío. Eso quiere decir que Azazel se llevó su pecado, para que así pudieran creer que el pecado había sido quitado, el pecado había sido expiado. ¿Por qué lo hacían de esa forma? Porque habían dos machos cabríos. Uno lo hacían en el tabernáculo de reunión. Solamente lo veían los sacerdotes que se encontraban en el tabernáculo y lo veía el sumo sacerdote. Por eso fue que el macho cabrío que se presentó vivo delante de Dios, lo llevaban al desierto y se iba por el abismo y ya el pecado había sido quitado. Pero eso era por un solo año, hermano. ¿Sí? Al otro día o a las 2 horas, ya otra vez volvían a tener pecado. Otra vez el pecado abundaba. ¿Sí? Ese gran sacrificio se hacía en el mes 7 cada año. Si vemos el calendario, podemos ver aquí en la actualidad, el mes 7 significa julio. O sea, poniendo el calendario acá de nosotros. Por eso es que Levítico representa a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese Azazel representa a nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos que el sumo sacerdote le confesaba los pecados a ese macho cabrío y luego le imponían las manos. Amén, hermano. Para que se pudiera hacer un sacrificio tenía que sí o sí imponer las manos, porque si no le imponían las manos, eso que viene a ser una matanza de animal. ¿Por qué? Porque de nada serviría si no imponía las manos el sumo sacerdote, el cual le estaba traspasando, el cual estaba poniéndole los pecados del pueblo en aquella época. Eso quiere decir que se hacía terrenalmente, lo hacían terrenalmente. En los antiguos, estoy hablando desde antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Levítico, el capítulo de Levítico que habla del gran sacrificio por expiación de pecado anualmente, representa a nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que estaba haciendo Dios para preparar la ofrenda perfecta, para preparar el cordero que iba a quitar y que quitó el pecado de todos nosotros. Vamos a ver una palabra, hermano, que se encuentra San Mateo capítulo 3, versículo 6. Leemos la palabra, hermano. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Quién eran bautizados por él? El pueblo. Eran bautizados por Juan el Bautista, confesándole los pecados. Podemos decir, ¿quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista, si vemos que Juan el Bautista es hijo de Zacarías, que fue sumo sacerdote, y es hijo de Elizabeth, que en sí era descendiente era del linaje de Aarón. Aarón es hermano de Moisés, sumo sacerdote en aquella época, antes que llegara nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver que Juan el Bautista heredó el linaje sacerdotal. Amén, hermano. Eso quiere decir que Juan el Bautista fue el ángel que Dios envió en el espíritu de Elías para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Juan el Bautista fue el ángel que Dios envió para preparar el camino delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo iba a preparar el camino? Como lo puedes ver, y el pueblo le iban confesando. Cada vez que se iban bautizando en el Jordán para arrepentimiento los pecados. Eso quiere decir que Juan el Bautista ya conocía el pecado de la humanidad. Ya conocía el pecado del pueblo. Juan el Bautista representó en aquel entonces el sumo sacerdote para cargar el pecado a nuestro Señor Jesucristo, el cual nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios. Si vemos ese capítulo 3 que habla en San Mateo, más adelante
en los versículos 11, 12, 13 y 14, nuestro Señor Jesucristo se consigue con Juan el Bautista, el cual le dice: vengo a bautizarme por ti. Y Juan el Bautista dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplamos toda justicia, eso significa que iban a cargar el pecado del mundo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo es bautizado por Juan el Bautista, lo primero es que le impone la mano. Cuando le está imponiendo la mano en su cabeza Juan el Bautista, antes de sumergerlo al agua, ya le está cargando el pecado de la humanidad. Le está cargando el pecado de todos nosotros. Si Juan el Bautista no le hubieran puesto la mano a nuestro Señor Jesucristo, eso no valdría, o no era nuestro Señor Jesucristo el Cordero de Dios. Pero Juan el Bautista le impone la mano a nuestro Señor Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, versículo 29, al siguiente día vio Juan el Bautista a Jesucristo y dijo y testificó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, hermano. Vamos a leer una palabra que se encuentra en Hebreo capítulo 9, versículo 11. Ya para finalizar. Hebreo capítulo 9, versículo 11. Leo la palabra. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, el cual Él entró una vez y para siempre en el lugar, en el tabernáculo, no de esta creación, sino en el tabernáculo del cielo. Amén, hermano. En el tabernáculo del cielo, no con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre. ¿Para qué? Habiendo tenido eterna redención. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo nos redimió eternamente. Cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, dice la última palabra de nuestro Señor Jesucristo dice: consumado es, significa quitó el pecado de todos nosotros, solucionó el pecado de todos nosotros. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, autor y consumador de la fe, nos redimió eternamente. ¿Sí? Para que nosotros podamos recibir la salvación, para que nosotros seamos salvos, debemos creer en esa obra perfecta. Debemos creer la palabra, ¿sí? El cual dice que nuestro Señor Jesucristo quitó el pecado de todos nosotros. Amén, hermano. Entonces, si estábamos leyendo Levítico 16, Azazel es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Azazel eterno, el cual llevó el pecado de todos nosotros en la cruz y lo solucionó. Amén, hermano. Entonces, hermano, yo les invito que crean en la palabra, crean en lo que está escrito, que ahí está la vida eterna. ¿Sí? Botemos esos pensamientos de buscar la salvación por nuestros propios medios, botar esos pensamientos que dice que tenemos que hacer obra y que tenemos que esforzarnos para que seamos salvos. Pero ya Jesucristo nos salvó. Nuestro Señor Jesucristo quitó nuestro pecado. Y ya nuestro Señor Jesucristo solucionó, nos reconcilió con Dios. Amén, hermano. Yo les invito a creer de esa manera, les invito a creer en esa palabra. Hermano, ya para terminar vamos a orar delante de nuestro Dios.
Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por habernos permitido, Señor, de compartir tu preciosa palabra. Este pan de vida, Señor, que se encuentra, Señor, en el libro de Levítico, capítulo 16, el cual habla del gran sacrificio. Ese gran sacrificio que tú hiciste por todos nosotros. Ese gran sacrificio que tú hiciste por toda la humanidad. El cual tú, Señor, quitaste el pecado de todos nosotros. El cual tú, Señor, nos diste la vida eterna. Y rasgaste el velo, quitaste ese velo para entrar en el lugar santísimo a tener reconciliación con el Dios vivo, a tener comunión con Dios, ya creyendo, Señor, en esta obra perfecta, que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, también te pedimos por las personas que vieron y que están viendo este en vivo y que van a ver la repetición. Trabaja en sus corazones, Señor, para que entre tu palabra, Señor. Trabaja, Señor, en sus corazones para que les des la salvación y puedan recibir tu gracia, puedan recibir tu justicia. Señor, te lo pedimos, Señor, y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.